Es un placer tenerte aquí, Mercedes. Mercedes El tema que nos vas a contar nos ha fascinado a varios de los que estamos aquí, os seguimos desde antaño. Cómo se puede, a través de los huesos, cómo se puede saber cómo funciona el oído, cómo se puede saber cuando no funciona bien, y eso es lo que nos vas a contar hoy. Hay algunos que venimos con interrogantes ya puestos antes de lo que nos cuentes, a lo mejor no resuelves algunos, pero recordar que aquí después de la charla es súper interesante poder preguntarle todas nuestras dudas, el debate con ellos y a lo mejor el debate entre nosotros. Os voy a presentar a Mercedes. Mercedes es profesora del área de Antropología Física en la Universidad de Alcalá y es directora de la cátedra junto con los hospitales H&M de Otoacústica Evolutiva y Paleantropología, que eso ya es absolutamente centrado en el tema. Lo he puesto ahí ya. Lo has puesto ahí, ¿no? Porque tiene un nombre raro. Y forma parte del equipo de investigación de Atapuerca desde el año 2012. Es científica, ha publicado en revistas maravillosas todos los descubrimientos y además haces divulgación y viene de un equipo que son los que nos han enseñado a hacer divulgación a todos, no solo vosotros, sino también todo el equipo de Atapuerca, que es magnífico. Y también haces, pues eso, incluso eres autora de un libro, que no todos los divulgadores lo somos. Y bueno, os dejo, no os quiero dar más rollo. Bienvenidos a Ciencia con Chocolate, que esta vez aquí es con cerveza, y te dejo el precio de la palabra. Ahí atrás. Pues muchas gracias. Voy a empezar dándos las gracias tanto a ti, Margarita, como a Enrique por la invitación, por poder venir a un sitio tan especial como es el MOE a explicar parte de las investigaciones que hacemos desde esa cátedra que tiene un nombre un poco raro y por eso lo ponemos siempre en la primera diapositiva. También quiero agradecer a todos los que habéis venido esta tarde, porque pudiendo hacer muchas cosas en una tarde de miércoles, pues habéis decidido venir a un bar a escucharme a mí, que ya os voy a defraudar, no voy a explicar cómo funciona el oído ni qué pasa cuando no funciona, va de otra cosa diferente. Y también quiero agradecer a mis compañeros de grupo de investigación, porque yo voy a venir a contar una cosa que no he hecho sola. Somos bastantes dentro del equipo, sobre todo el artículo en concreto que os voy a presentar. Entonces, bueno, pues son muy amables si me dejan que lo cuente yo, pero es un trabajo en común. Entonces, para empezar, esta es la imagen con la que vamos a empezar, que podría ser, pues esta semana, en Madrid, pues la visita del Papa, los conciertos de Bad Bunny, pero no es eso. Si hacemos zoom, vemos un comportamiento que es bastante extraordinario en nuestra especie. Si hacemos zoom, todos conocéis esta imagen, la habéis visto ya. Hace año y medio, la Comunidad Valenciana tuvo una dana horrible que destruyó la vida de muchas personas, o en el caso de los que no murieron, sus casas, sus pertenencias. Eso no es la parte extraordinaria, sino la parte extraordinaria es que al día siguiente miles de personas de diferentes edades, de tanto hombres, mujeres, de diferentes orígenes, como se ve en esta imagen, sin ponerse de acuerdo, cogieron lo que tenían en sus casas, escobas, palas, agua, lo que fuese, para ir a ayudar a unas personas a las que no conocían y sobre todo de las que no esperaban que nunca les devolviesen el favor. Esto es un comportamiento que tenemos todas las poblaciones humanas, lo podemos llamar solidaridad, lo podemos llamar altruismo. Todos ayudamos a los demás muchas veces sin esperar nada a cambio. Así que, para empezar, ¿qué es eso del altruismo o cómo lo definimos nosotros? El altruismo sería favorecer los intereses de otras personas, en este caso, a costa de los intereses propios. Dejas algo, pierdes algo cuando ayudas a los demás y no esperas nada a cambio. Hay dos tipos de altruismos distintos. El primero de ellos sería el altruismo moral. El altruismo moral es aquel que tiene una intención consciente. Eres consciente de lo que vas a perder. Puedes perder tiempo, puedes perder dinero, pero sabes lo que vas a perder. Y el beneficio que te da es un beneficio moral. Te sientes bien cuando lo haces y te sientes mal cuando no lo haces. Y es el que experimentamos seguramente cualquier persona de esta sala ahora, bueno, en algunos momentos. Pero no ese es el altruismo que nos va a interesar. El que nos interesa es el altruismo biológico, que va a ser un comportamiento inconsciente. No
no calculas qué vas a perder, pero tiene que tener algún tipo de beneficio, puesto que se da en todas las poblaciones y habrá tenido que ser seleccionado de alguna manera. Dentro de la biología evolutiva se diferencian 3 tipos de altruismo y algunos de ellos son muy fáciles de definir o de entender. El primero de ellos es el altruismo familiar. Por supuesto que todos nos sacrificamos por nuestros cachorros. Si no te sacrificas porque ellos sobrevivan, la siguiente generación no sobrevivirá y tus genes se irán perdiendo por el camino. Pero no solo por tus cachorros, con los cuales compartes el 50% de los genes. También con tus hermanos compartes el 50% de los genes. Y si tú te sacrificas para que a tus hermanos les vaya bien, sobrevivan y se reproduzcan más, tus genes altruistas pueden pasar a través de ellos a la siguiente generación. Este tipo de altruismo también explicaría el comportamiento de las abejas, termitas, hormigas. Todos los miembros de una colmena, de un termitero o de un hormiguero son hermanas y, por tanto, colaborar entre ellas o sacrificarse por las otras hace que sus genes altruistas pasen de una generación a la siguiente. Hay otro tipo de altruismo que sería el altruismo recíproco o la ayuda entre iguales. Esto también se ve en la naturaleza. Habitualmente, se tiene que dar siempre entre iguales. Es decir, yo te ayudo porque tú me vas a ayudar. Tiene que ser entre miembros que se puedan devolver los favores. Así, se puede explicar muy bien que la supervivencia de ambos individuos cuando se ayudan aumenta y también su reproducción. Y es beneficioso para los dos, pero siempre y cuando sean iguales entre ellos. Porque si yo ayudo a alguien que no me va a devolver el favor, en este tipo de altruismo, pues estoy haciendo el canelo. Y habría un tercer altruismo, que es el que realmente tenemos las personas, el que podríamos llamar altruismo social. Este no se ve en la naturaleza. Y como ejemplos hemos traído a esta mujer, es Paula Farias, quizás alguno la conoce, es el médico de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué se le había perdido a Paula Farias cuando terminó la carrera de medicina en nuestro país para irse a un país como Angola, que tenía una guerra civil, y jugarse la vida para llegar a poblados, para ayudar a niños como el que tiene en brazos, con el que no comparte genes y que seguro que no le va a poder devolver el favor? Esto no lo tenemos más que las personas. Y de hecho, cuando lo vemos, te sientes mal porque tú no lo haces, porque es algo que todos lo tenemos en el interior. Este es el altruismo que nos interesa y que deberíamos de intentar registrar en los fósiles. No es una cosa que nos preocupe solo a nosotros, sino que Darwin también se preocupaba por este tipo de comportamiento que tenemos las personas, que es bastante peculiar. Y en su libro, probablemente su segundo gran libro, el más conocido es El origen de las especies, pero en este, que lo podríamos traducir como algo así como los ascendentes o la descendencia de las personas, en el que hablaba de la selección sexual, pero no es la que nos interesa. Él proponía una hipótesis de cómo este comportamiento altruista que tenemos las personas podría haber aparecido a lo largo del tiempo. Y establecía 4 fases para llegar al altruismo social. En primer lugar, se habría producido ese comportamiento que ya vemos en la naturaleza de ayuda entre miembros iguales dentro de un grupo. En segundo lugar, ayudar a los miembros que son vulnerables dentro de ese grupo, porque los miembros vulnerables de un grupo no te pueden devolver el favor, pero aún así tú los ayudas. El tercer punto sería ayudar a miembros de otros grupos, con los que ya ni compartes genes y los que seguramente ya no te devuelvan el favor, que es en lo que estamos ahora mismo. Y en cuarto lugar, ayuda a miembros de otras especies, que también parece que empezamos a tener este tipo de comportamiento de reconocer a otras especies, sobre todo animales, para ayudarlas a que no se extingan o que puedan sobrevivir mejor. Pero el punto más importante para llegar al altruismo social es cuando se empieza a ayudar a los vulnerables del grupo. Esto se puede intentar rastrear o ver cuándo apareció este tipo de comportamiento humano. ¿Y dónde buscar esas evidencias? Pues en el registro fósil. Tenemos un planeta que tiene memoria, que se llaman fósiles o ruinas en contextos más modernos. Así que dentro de la arqueología se ha desarrollado una disciplina nueva que se conoce como bioarqueología del cuidado, que como os hemos puesto ahí, es el estudio de las evidencias antropológicas y arqueológicas de
dispensa de cuidados a personas vulnerables dentro de la evolución humana. Para poder estudiar esto, también se han dotado de una metodología específica para ello, que consta de 5 etapas. La primera etapa sería diagnosticar ese fósil que tenemos y saber qué patología tuvo en vida. En segundo lugar, esa patología, la sintomatología que te da. Normalmente eso se hace en colaboración con clínicos, con médicos, porque al final son ellos quienes saben de qué enfermedad te produce cada patología o qué sintomatología te da cada patología, no un biólogo, que es lo que soy yo al final. En tercer lugar, es en función de la enfermedad que podría haber tenido en vida, si necesitó que alguien ayudase a esa persona para poder sobrevivir. En cuarto lugar, saber si con una sola persona que ayudase a ese miembro del grupo sería suficiente o necesitaría ayuda por parte de toda la comunidad para seguir sobreviviendo. Y en quinto lugar, es intentar establecer qué nos dice este comportamiento de cuidado a personas vulnerables dentro de un grupo humano, dentro de este contexto de altruismo social y de integración de personas vulnerables en un grupo humano. Las 2 primeras etapas son datos, pues porque la patología que hubiese tenido y la sintomatología que te da esa enfermedad son datos objetivos, y lo que puede generar más debate son las 3 últimas etapas del estudio de la bioarqueología del cuidado. Es un poquito más opinativo si con una persona puedes sobrevivir, si tiene que ser todo el grupo, y cómo intentar contextualizar esto dentro del altruismo social. Algunos de los ejemplos más interesantes o más notables del registro fósil en cuanto a bioarqueología del cuidado o cuidados a personas vulnerables los encontramos en la Sierra de Atapuerca. Hay más, por si alguien luego quiere preguntar, pero bueno, hemos escogido ejemplos de la Sierra de Atapuerca. Aquí tenéis esa pequeña montaña que es la Sierra de Atapuerca, que si no habéis ido os invitamos a que vayáis, porque hay una parte que es visitable. En esta vista aérea se ven parte de esa zona visitable al público general. Y Atapuerca no es un yacimiento, sino que es un conjunto de yacimientos. Cuando el día 1 de julio empecemos la excavación, excavaremos en 11 lugares distintos de cronologías muy diferentes. Es un lugar en el que se han recuperado fósiles de 5 especies humanas distintas. Algunos de los yacimientos son muy conocidos, como por ejemplo el yacimiento de la Grandolina, que está en esa zona visitable que os comentaba, que en 1994 nuestras compañeras de la Universidad Rovira y Virgili descubrieron un conjunto de fósiles humanos que en aquel momento fueron los fósiles humanos más antiguos de nuestro continente. Cuando esos fósiles humanos se estudiaron en detalle, se vio que no pertenecían a ninguna especie humana hasta entonces conocida y se les llamó Homo antecessor, como tenéis aquí. Está muy bien esto de tener los fósiles más antiguos del continente, pero siempre va a haber alguien que tenga en algún momento los fósiles más antiguos que los tuyos. Lo que nadie se espera es que sea en la misma zona. En 2006, en el yacimiento de la Sima del Elefante, muy cerca de la Grandolina, se volvieron a descubrir los fósiles más antiguos del continente europeo, ya teníamos las 2 posiciones del podio, y en 2023 fósiles más antiguos todavía. Pero estos no son los 2 yacimientos de los que nos vamos a referir hoy. Hay un tercer gran yacimiento en Atapuerca, el yacimiento que seguramente Darwin querría haber conocido para esa hipótesis suya de cómo habría aparecido el altruismo en nuestra especie. Es el yacimiento de la Sima de los Huesos. Está datado en 430.000 años y aunque a día de hoy los fósiles humanos que aparecen en este lugar no tengan nombre de especie, sabemos que son antepasados de los neandertales. Es el yacimiento con mayor acumulación de fósiles humanos del planeta a día de hoy. Para llegar a la Sima de los Huesos, que no está en la zona visitable, hay que recorrer 1 kilómetro por el interior de las galerías de la Cueva Mayor, hasta que llegamos a un conducto vertical de 13 metros de profundidad por el que está bajando en la imagen nuestra compañera Ana Gracia, que también es profesora de la Universidad de Alcalá. Cuando llegamos al pie de este conducto vertical, encontramos una pequeña cámara que es el yacimiento. Como veis, 5 personas son una multitud. Aquí tenéis a Alfonso, a Carretero, a Juan Luis Arzuaga, que me creeréis con esta foto que llevan 40 años excavando este lugar,
Por aquí está el brazo de Ana, que antes bajaba por la escala, y aquí tenéis a Nacho excavando. Como veis, es un lugar muy pequeñito. Como os decía, llevan 40 años en este lugar excavando, y los 10 primeros años el trabajo consistió en extraer sedimento mezclado con fósiles humanos y huesos, intentando a ver si recuperaban o llegaban a un nivel que no hubiese sido alterado por los visitantes de la cueva. En 1992 llegaron a ese nivel, a un nivel de fósiles humanos como nunca nadie antes había visto y como dudo que nadie vuelva a ver. Esta imagen, que es de la campaña de 1992, su superficie real sería como la pantalla de un ordenador portátil, como este que tengo yo aquí, más o menos. En esta imagen hay fósiles humanos, todo lo que veis son fósiles humanos. Hay dos cráneos, uno aquí, otro aquí, hay huesos largos, de brazos, de pies, hay dientes, fragmentos de mandíbula, de coxal, están representados todos los huesos del esqueleto. En este lugar se han recuperado hasta el día de hoy más de 7.000 fósiles humanos que pertenecerían a 29 personas distintas. El yacimiento tiene muy buen gusto porque la mitad son hombres y la mitad son mujeres, con lo que nos permite hacer muchos estudios distintos. Los dos cráneos que tenéis aquí son bastante conocidos en el ámbito de la evolución humana, por lo menos, y aquí los tenéis fuera del yacimiento. Al fondo tenéis el cráneo número 4, es el nombre técnico, aunque su sobrenombre, su apodo, es Agamenón, en honor a la arqueología clásica. Y en primer plano tenéis el cráneo más completo de la evolución humana, que es el cráneo número 5. El problema de poner a Agamenón al cráneo número 4, que es el nombre de un rey, es que le pones al siguiente cráneo. Así que el nombre que tiene es de otro rey. Se llama Miguelón en honor al rey del Tour de Francia, Miguel Indurain. Si vais a Atapuerca, no tengo comisión en esto, pero si vais a visitar los yacimientos de Atapuerca, aprovechad para ir a Burgos, porque está el Museo de Evolución Humana, donde están expuestos los fósiles originales, estos dos cráneos entre los fósiles que hay allí. Hay otro fósil que es muy interesante, que es esta pelvis que tenéis aquí. Es la pelvis 1, perteneció a un individuo varón de unos 60 años cuando murió. Bueno, no he dicho las edades de muerte de los individuos de la sima, van desde preadolescentes hasta este individuo que sería el más mayor del grupo, en torno a los 60 años. Esta pelvis nos permite hacer muchos estudios, como por ejemplo saber el tamaño corporal que tendrían estas personas y también, aunque sea de un varón, poder saber cómo sería la mecánica del parto de estas personas. Aunque no tendrían un parto tan sumamente complicado como tenemos las mujeres a día de hoy, su parto no sería fácil tampoco. Cuando decimos que podemos saber el tamaño corporal de esta gente, sabemos que serían gente muy grande, pero no muy altos, sino muy anchos. Así que hemos hecho una imagen para que veáis este tamaño corporal. No está hecha con IA. Aquí sería nuestra especie, y un varón de esa población mediría 1,70 m. 1,70 m es una estatura muy normal para una población como la nuestra, una población española, pero su peso corporal sería mucho mayor que el nuestro. Hay la misma diferencia entre los varones y las mujeres en la población de la sima de los huesos. Los hombres son siempre más pesados que las mujeres, y los individuos de la sima de los huesos, con su 1,70 m, pesarían 100 kilos. 100 kilos de peso ideal, todo músculo, gente enorme, pero enorme de ancha. Si miramos las mujeres, a lo mejor los datos también son muy llamativos, porque una mujer promedio de esa población mediría lo mismo que yo, 1,60 m, pero su peso ideal serían 85 kilos. Como veis, gente muy grande. De esta pelvis, que su apodo inevitablemente es Elvis, también se han recuperado las vértebras lumbares de este individuo. Estas vértebras lumbares nos dicen que Elvis tuvo una patología en vida, una patología conocida como espondilolistesis. Es una enfermedad degenerativa de la parte lumbar de la columna vertebral. Este tipo de patologías, si tenéis dolores de espalda o conocéis a alguien que los tenga, son bastante incapacitantes. Elvis, y para llegar al grado en el que está Elvis, tuvo que pasar mucho tiempo.
Elvis, con esta patología, tuvo que sufrir muchísimos dolores de espalda, seguramente alteraciones en la postura y seguro que le limitaron muchísimo la movilidad a este individuo. ¿Cómo es posible que pudiese sobrevivir tanto tiempo con una patología que le complicaría mucho caminar de un sitio para otro, cuando son grupos de cazadores-recolectores que tienen que ir cambiando de lugar en ciertos momentos del año? Bueno, se podría explicar porque el resto del grupo esperaba a Elvis en esos momentos de desplazamiento, o incluso podríamos pensar que en algún momento determinado miembros del grupo le transportasen activamente. Y estaríamos delante de un caso de altruismo social, porque tiene que recibir ayuda para sobrevivir. Pues podríamos pensar que a Elvis le están devolviendo los favores que él hizo de joven, como en esa ayuda recíproca de la que hablábamos al principio. También podríamos llegar a pensar que por ser Elvis un individuo tan mayor, era muy útil para todo el grupo, porque tendría muchos conocimientos, mucha experiencia acumulada y podría ayudar a los demás en algunos momentos, ya fuese porque sabía dónde ir, cuándo ir, cómo ir, no sé, cómo tallar la piedra, o podría ayudar pues, a cuidar a los críos del grupo mientras el resto estuviesen haciendo otras actividades. Ya fuese porque le están devolviendo los favores o porque es un individuo muy útil para el grupo, ambos casos no serían altruismo social, sino que se puede explicar por una ayuda recíproca entre iguales. Y ese es el problema que tenemos con todos los individuos adultos que encontramos en el registro fósil y que tienen algún tipo de patología, que no puedes estar seguro nunca de que no le estén devolviendo un favor que él hizo de joven. Así que lo que es más interesante para la bioarqueología del cuidado es poder estudiar individuos infantiles que hayan nacido con algún tipo de patología que sea incapacitante. ¿Por qué individuos infantiles con patologías? Porque en ese caso las capacidades que tendrían para devolver los favores cuando fuesen mayores está muy limitada. Y en este contexto tenemos otro cráneo, que es el cráneo número 14. El cráneo número 14 perteneció a una niña de entre 10 y 12 años cuando murió. Le tenéis en esta imagen, visto desde delante, en su perfil izquierdo, visto desde arriba y visto desde abajo. Este cráneo, si os fijáis un poco, sobre todo en la vista superior, que es donde creo que se ve mejor, es un cráneo que no es simétrico. ¿Por qué no es simétrico este cráneo? Pues nuestra compañera Ana Gracia, la que visteis bajando por la escala, descubrió que esta niña había tenido una patología en vida. Cuando nacemos, los huesos del cráneo no están fusionados, están articulados y separados. Eso hace que cuando nuestro encéfalo crece, el cráneo puede crecer armónicamente. Pero es que esta niña, antes de nacer, ya se le habían fusionado las suturas del hueso parietal y del hueso occipital. Cuando su encéfalo fue creciendo, el cráneo no pudo crecer armónicamente y se deformó. Y aunque no tengamos la cara, la patología se llama crenostinostosis, y aunque no tengamos la cara de esta niña, sí que tenemos la zona donde articula la mandíbula y vemos que esas cavidades están adelantadas una con respecto de la otra y una más alta que la otra. Eso quiere decir que no solo el cráneo se le deformó, sino que su cara también se deformó. Una deformación que no pudo pasar inadvertida para el resto de miembros del grupo. Y si sobrevivió hasta los 10 años es porque no la rechazaron a pesar de ser diferente a los demás. También podemos hacer reconstrucciones tridimensionales con técnicas de TAC de cómo sería la superficie encefálica de esta niña. Y en algunos puntos tiene pequeñas lesiones. Estas pequeñas lesiones, algunos neurólogos consideran que le podría haber causado retraso psicomotor. Es decir, que no estaríamos delante de la niña más guapa del grupo y probablemente delante de la niña ni la más lista ni la más rápida. Si esta niña sobrevivió más de 10 años, quiere decir que recibió más cuidados que el resto de los niños del grupo. A esta niña se le ha apodado Benjamina, que en hebreo quiere decir la favorita, la más querida. ¿Sería un caso de altruismo social? Podría serlo, porque claro, no tendría la capacidad de devolver los favores.
Pero Benjamina solo tiene un pequeño problema. A día de hoy, si os acordáis de esas etapas de comparar qué sintomatología, a día de hoy los niños que nacen con craneosinostosis, afortunadamente, se les opera muy pronto. Y no hay casos en que se hayan encontrado niños con 10 años que tengan esta craneosinostosis sin operar. Así que hay también neurólogos que opinan que quizás no padeció un retraso psicomotor y podría haber tenido una vida igual que los demás. Como no lo podemos comparar con individuos actuales, no podemos estar seguros 100% que a Benjamina le tuviesen que dar muchísimos más cuidados que al resto de niños. Sí que no la rechazaron por ser diferente, pero quizás no tenía ese retraso psicomotor. Pero os voy a presentar a otra niña que conocimos hace poco tiempo, hace 2 años, que en este caso no viene de Atapuerca, sino que viene de un yacimiento valenciano llamado Cova Negra, en el cual se empezó a excavar en los años 30 y luego en los años 80 se retomaron las excavaciones. Este yacimiento, los fósiles que se han encontrado son de neandertales y está datado, como veis ahí, entre 270 y 250.000 años y 150.000 años, que haría que fuesen unos de los neandertales más antiguos que se conocen. En este yacimiento se han recuperado fósiles de al menos 9 individuos de distintas edades. Hay niños, pero también hay algún adulto. El fósil que nos interesa es este pequeño fragmento de hueso temporal. Yo he dicho que no iba a hablar de cómo funciona el oído, pero sí del hueso donde en su interior están el órgano de la audición. A día de hoy siempre se evita, o nosotros al menos evitamos trabajar con los fósiles porque son muy frágiles, y lo que hacemos va a ser con técnicas de TAC en modelos tridimensionales que puedes manipular en el ordenador y te permiten hacer los mismos estudios que si lo tuvieses encima de la mesa. Con este fósil hemos podido, con esas técnicas, reconstruir cómo serían las cavidades del oído interno. Por un lado, los canales semicirculares, donde tenemos el órgano del equilibrio, y por otro lado, la cóclea, que es donde está el órgano de la audición. También hemos podido establecer la edad de muerte de este individuo. En un individuo de nuestra especie, cuando nacemos, como tenéis aquí, a los 2 años, hay una pequeña cavidad que es bastante amplia, que se llama fosa subarcuata, independientemente del nombre que tenga, es una fosa amplia, que según vamos creciendo se va estrechando poco a poco, y a los 5 o 6 años tiene forma de conducto, de canal. Este individuo, o este fósil que acabáis de ver, podemos ver aquí, sería esta zona de aquí, que si la ampliamos, esto lo que vemos es que es como un canal, lo que nos indica que este individuo tendría más de 6 años. Por otras estructuras que se pueden medir en el fósil, lo más probable es que tuviese entre 6 y 11 años cuando murió. Y además están esas estructuras que os decía antes que hemos podido reconstruir en 3 dimensiones. La parte superior serían esos canales semicirculares y esta estructura que se enrosca aquí sería esa cóclea o ese caracol que nos dicen en el colegio cuando somos pequeños. Este individuo lo hemos comparado con otros neandertales porque cuando lo reconstruimos la primera vez vimos este engrosamiento que hemos marcado aquí, que es muy raro. Y si os pongo la imagen de otro neandertal, aunque nunca antes hayáis visto cómo son estas cavidades, se ve que es muy distinto. Este individuo tiene más de una patología. En primer lugar, cuando se compara con el resto de fósiles de neandertales que se pueden estudiar con las mismas metodologías, vemos que este canal semicircular tiene una sección del conducto que es muy gruesa en toda la extensión, y la parte interna, que es lo que los otorrinos denominan isla ósea, porque es un hueso, no es cavidad, es muy, muy pequeña. Esto técnicamente se llama canal semicircular lateral, bueno, es el canal semicircular lateral, y la patología que tiene es que es un canal displásico. Por otro lado, el canal anterior, este que tenéis aquí, también es distinto. En este caso, no porque la sección del conducto sea más grande, porque es igual, pero la isla ósea, esa parte que tenemos en el interior, sí que es más pequeña. Y esto se conoce como canal semicircular hipoplásico. En este caso es el anterior. El canal posterior lo hemos puesto porque es el único canal que tiene sano. Entonces, pensamos que no tiene interés. Además, hay una estructura en la parte posterior
que se llama acueducto vestibular, que tiene que ver también con el equilibrio, que en el caso del individuo de Cova Negra es muy grande en comparación con el resto de neandertales. Cuando decimos muy grande es que su volumen es 4 veces mayor que cualquiera de los neandertales que podamos estudiar, que sería un acueducto vestibular dilatado. Pero es que además, por si fuese poco, tendría el vestíbulo, que es la zona que conecta los canales semicirculares con la cóclea, de un tamaño pequeño, y su cóclea, aunque tenga todas las características neandertales, también es más pequeña que el resto de neandertales. Este individuo, con esas 5 patologías que tiene, tendría pérdida de audición severa, graves problemas de equilibrio y crisis de vértigos en algún momento de su vida. Sobrevivió entre 6 y 11 años, es mucho tiempo. A este individuo le hemos apodado Tina, que es el título de la charla. Tina es un homenaje a Valentín Villaverde, que es el director de las excavaciones desde los años 80, y como está a punto de jubilarse nos parecía que era bonito. Que Tina tuviese estas 5 patologías también nos indica que este individuo tuvo algún síndrome cuando estaba vivo. Hay 2 de estas patologías que hemos marcado aquí, que pueden aparecer aisladas y ser asintomáticas, pero que habitualmente cuando están juntas hay 5 síndromes distintos que se pueden asociar a esas 2 patologías. No os vamos a poner todos los síndromes porque si no sería un poco aburrido, pero sí 2 o 3 ejemplos de cómo podemos ir descartando qué síndrome habría tenido. En primer lugar, uno de los síndromes se llama síndrome de Charge, que son las iniciales de todas las patologías asociadas que llevan las personas que nacen con este síndrome. La C es de coloboma, que es una malformación ocular. La H tiene que ver con, heart en inglés, de cardiopatías que también tienen. La A es de un problema en las coanas, no tienen la conexión entre las vías respiratorias, muchas veces está cerrada. La R tiene que ver con un retraso en el crecimiento y también con retraso psicomotor. La G con patologías o anomalías en las gónadas y la E con patologías o anomalías en el oído, la E de ear en inglés. Pero para tener síndrome de Charge, este individuo debería haber tenido alguno de los canales que no estuviese. Y como habéis visto, tiene los 3 canales semicirculares. Eso indica que podemos descartar este síndrome. Además, la incidencia de este síndrome es muy baja, es en torno a 1 de cada 10.000 nacidos. Entonces sería un síndrome bastante raro que hubiese aparecido. Hay otro síndrome, que es el síndrome de Pendred, que está relacionado también con malformaciones del oído, pero es que además cuando las personas que nacen con síndrome de Pendred llegan a la adolescencia, se empieza a inflamar la glándula tiroides y puede llegar a dar bocio. Pero para tener síndrome de Pendred tendríamos que ver que la estructura interna de la cóclea, de ese caracol donde va a estar alojado el órgano de la audición, no se encuentra. Y en el caso de Tina sí que tiene esta parte ósea intacta. Así que lo podríamos descartar. ¿Cuál es el único síndrome que se conoce a día de hoy en el que las 5 patologías se den a la vez? Es el síndrome de Down. Eso quiere decir que Tina no solo habría tenido problemas de audición y problemas de equilibrio, es que también podría haber tenido muchas de las dificultades que tienen los niños y niñas que nacen con síndrome de Down a día de hoy, que son problemas de la musculatura, problemas para aprender a andar, hablar, no sé, todos conocemos más o menos el síndrome de Down. Así que Tina, para poder sobrevivir hasta los 6 años mínimo, tuvo que recibir muchos más cuidados que el resto de niños del grupo. ¿Y esto realmente es habitual? ¿La supervivencia cuando naces con síndrome de Down es tan larga? Pues en libertad solo se conoce un caso de un chimpancé que nació con síndrome de Down. En los zoos nacen más, pero tienen unos cuidados que no son naturales. Esta niña que nació en libertad con síndrome de Down sobrevivió hasta los 23 meses. Su madre tenía otra hija más mayor que la ayudaba en el cuidado de esta cría pequeñita durante mucho tiempo. Pero claro, llegó un momento en que la hija mayor tuvo a su propia cría y dejó de ayudar a su madre en el cuidado de su hermanita pequeña con síndrome de Down. La madre no pudo darle todos los cuidados necesarios a su cría pequeña
y al final murió. Ya en nuestra especie, hace 3 años, se publicó un artículo en el que habían podido diagnosticar con síndrome de Down por primera vez en el registro arqueológico. Son todos, como veis, de la prehistoria reciente. Ninguno de esos niños, son 5 individuos en total, que por cierto 3 de ellos de yacimientos de nuestro país, en Navarra. Ninguno de esos niños sobrevivió más de 16 meses, pero esos niños no fueron abandonados, porque cuando se estudian las tumbas donde se encuentran o en la zona de enterramiento, están enterrados con ajuar, con ofrendas, igual que el resto de miembros del grupo. Eso quiere decir que no los abandonaron, pero por el motivo que fuese, esas poblaciones no pudieron darles todos los cuidados que necesitaban y al final acabaron muriendo. Ya en el siglo XX, en 1930, la esperanza de vida de las personas que nacían con síndrome de Down era de tan solo 9 años. A día de hoy, esa esperanza de vida ha aumentado hasta los 60 años. Sin lugar a dudas, este aumento de la esperanza de vida tiene que ver con toda la medicina que tenemos a su disposición, pero también tiene que ver con todas las ayudas sociales que tienen, no solo las personas que nacen con síndrome de Down, sino también todas sus familias. Es muy importante esa ayuda social para que puedan sobrevivir e integrarse dentro del grupo. Estos datos nos muestran lo importante que son los cuidados o las ayudas a las personas que nacen con síndrome de Down, y nos demuestran o nos ponen de manifiesto el extraordinario caso de Tina, una niña que sobrevivió más de 6 años en un grupo de cazadores-recolectores neandertales en las duras condiciones de vida que vivían esas poblaciones. Lo que nos demuestra es que la ayuda, estaríamos ante el primer caso seguro de altruismo social. Todo el grupo se tuvo que preocupar o que involucrar en que esta niña pudiese salir adelante. Y nos muestra también que ese comportamiento altruista que tenemos nuestra población a día de hoy es muy antiguo, y ya estaban los neandertales, que como evolutivamente es otro linaje distinto a nosotros, quiere decir que es un comportamiento que llevamos desde el principio, hace mucho, mucho tiempo. Muchas gracias.